Ya, entonces, buenos días. En este día helado vamos a iniciar la clase 24 que corresponde a las páginas que dice en el constanzo de funciones integrativas. En esa página aparecen dos casos clínicos bien interesantes. Me gustaría que los chequearan y me gustaría que el día jueves hiciéramos una discusión de esos casos, ¿ya? También hay otros casos en el libro de casos de Constanzo, ¿ya? Y me gustaría también que los vieran y pudiésemos conversarlos, pudiésemos discutirlos el día jueves, ¿ya? Donde no haríamos una clase propiamente tal, sino que lo que haríamos sería una discusión de casos, ¿ya? Sería un, como se dicen los gringos, un case-based learning, ¿ya? Un aprendizaje basado en casos. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo antes de que termine esta clase de cuáles serían las otras casos, además de los dos casos que aparecen en el Constanzo. En el libro de casos de Constanzo, que se los voy a mostrar, hay más casos, ¿ya? Entonces los vamos a poner todos los casos como un ramillete de casos posibles. Vamos a llegar el día jueves, espero que vengan. Yo a veces los que uno se asusta que le vayan a preguntar, no va a venir. Vengan nomás. Y piensen, bueno, si el profesor Moraga se puede equivocar, yo también me puedo equivocar. ¿Ya? Así es la vida. La vida no está exenta de errores, ¿ya? Todos nos podemos equivocar y lo importante es que, más importante que el error, es importante que podemos aprender del error, ¿no es cierto? Podemos mejorar. Yo tengo una karma en mi vida, ¿ya? Yo les voy a contar esto. Cuando era estudiante de enseñanza básica, hubo un profesor que, uno siempre le quedan grabados a los profesores, ¿ya? Profesores que son, que le dejan una huella. Y yo estaba en enseñanza básica, era un niño chico, que tendría unos 7 años, de haber tenido más de eso, ¿no? No me acuerdo exactamente de la edad, pero sí me acuerdo que estaba en, no sé, en segundo, tercero básico, era, pero muy chico. Y un profesor preguntó que qué es lo que quería, cuál es el objetivo que tenía uno en la vida. Y muchos decían que querían ser astronautas, otros que querían ser bomberos. Y yo dije que me quería superar. Eso es lo que dije yo. Y ese es mi karma. Mi karma siempre es superarme, ¿ya? Siempre estar mejor de lo que estaba antes. Lo cual es difícil. A mí mi señora me reta siempre porque me dice, ¿por qué estoy siempre estudiando? Porque siempre estoy preparando la clase y la he hecho durante 22 años. Y lo que pasa es que siempre uno puede hacer las cosas mejor. Claro que llega un momento en que las cosas están bien y después uno trata de hacerlas mejor y cuesta. De verdad que termina siendo una dificultad en algunos casos, ¿ya? Optimizar algo que ya está bien. Pero bueno, así es la vida, ¿no es cierto? Entonces, eso les quiero decir en relación al error, ¿ya? No tengan miedo en equivocarse, ¿ya? Lo importante es que uno puede mejorar. Entonces, antes de terminar esta clase, vamos a revisar los casos y, o si no, en el peor de los casos, se lo envío con el delegado del curso, le envío un WhatsApp con los nombres de los casos y las páginas exactas donde están para que ustedes los revisen para el jueves, ¿vale? Ya, entonces vamos a empezar la clase. Vamos a chequear. Esto es un chequeo bastante, yo diría, rápido, general, ¿ya? No, esta no va a ser una clase larga. Vamos a ver las respuestas generales, cardiovasculares ante el ejercicio, ante la hemorragia y ante la bipedestación. Esto es una clase resumen, básicamente, de todo lo que ya hemos visto, ¿ya? Entonces, tiene esa característica, que no incluye ninguna materia nueva, sino que simplemente incluye la aplicación de prácticamente toda la materia. Entonces, vamos a lograr, al finalizar esta clase, esquematizar y explicar los mecanismos fisiológicos que permiten ajustes cardiovasculares durante el ejercicio, la hemorragia y la hipotensión ortostática. El sistema cardiovascular es absolutamente integrativo. No puede funcionar una parte sin la otra. No puede haber presión arterial media sin que exista resistencia periférica. No puede haber gasto cardíaco sin que exista cualquiera de las otras dos funciones, porque están absolutamente relacionadas, ¿ya?
y la variación de una afecta a la otra. Si aumentamos la resistencia periférica y aumentamos el gasto cardíaco, obviamente vamos a aumentar la presión arterial media. ¿No es cierto? Necesitamos una presión arterial media de 100 milímetros de mercurio, recordemos, para poder perfundir adecuadamente los tejidos. Cuando hacemos ejercicio, mantenemos normalmente la presión arterial media. No es que la presión arterial media suba mucho, como uno quisiera pensar. Porque, lógicamente, lo que va a pasar en el ejercicio es que va a haber un aumento de flujo enorme hacia los músculos, ¿ya? Eso va a tener grandes efectos fisiológicos en nuestro cuerpo. Se van a liberar endorfinas, se van a liberar las hormonas de la felicidad, ¿ya? ¿No es cierto? Tenemos un cuarteto de hormonas de la felicidad, donde están los opioides, está la dopamina, ¿no es cierto? Está la serotonina, y me está quedando una hormona más, la oxitocina, perdón, y las endorfinas. ¿Ya? Esas 4 hormonas son conocidas como las hormonas o el cuarteto de la felicidad, por así decirlo. Aunque cada una de ellas tiene un rol específico. Por ejemplo, la serotonina, conocida como la hormona de la felicidad propiamente tal. La dopamina, conocida como la hormona de la motivación y del placer. La oxitocina, conocida como la hormona o la molécula del abrazo, ¿no es cierto? Del afecto, del cariño, de la parte de la piel, ¿no es cierto? Eso. Y la endorfina es por el placer que se siente, ¿no es cierto?, de la liberación de los dolores, de no tener dolores. ¿Ya? Es muy agradable no tener dolores. Yo en mi vida sufro de dolores, porque, bueno, ustedes saben que tengo algunas patologías. Pero una vez he probado distintas sustancias antidolor, ¿ya? Analgésicas. Y he percibido lo que significa esto de no sentir el dolor. ¿Ya? Y ha sido un momento muy agradable, no sentir el dolor, ¿ya? O bajar los dolores, ¿ya? Lo cual es una cosa extraordinariamente agradable. Así que hacer ejercicio tiene que ver con esto, ya tiene que ver con liberar esta hormona, sentirse bien, estar bien, ¿no es cierto? Se liberan uno ayuda a perder, ¿no es cierto?, sustancias que están mal, sustancias que están en nuestra piel, ¿no es cierto? Y que se pueden liberar a través de la sudoración, ¿no es cierto? Pero lo increíble de esto, por más que parezca imposible, ¿no es cierto?, se redistribuye de una manera tan inteligente la sangre en nuestro cuerpo, ¿ya?, que no aumenta la presión arterial media, ¿ya? Entonces tiene que ocurrir algo extraordinario para esto, porque se va a producir una perfusión, ¿no es cierto?, en tejidos que normalmente estaban no 100% perfundidos, se perfunden 100% para poder tener energía, para poder correr, para bailar, para hacer lo que haya que hacer. Y entonces tenemos un desplazamiento de la sangre desde las venas, del lado venoso, que hablamos de presión sin tensión o presión no tensionógena, hacia el lado, ¿no es cierto?, arterial. Y aumentamos un poquito más el volumen en el volumen circulatorio efectivo, y aumentamos también el volumen de sangre que está llegando hacia tejidos activos, ¿ya? Y disminuimos el flujo hacia el tracto gastrointestinal, disminuimos el flujo hacia el riñón, disminuimos el flujo inicialmente hacia la piel, y la piel tiene una respuesta bifásica. ¿Por qué? Porque inicialmente tenemos así una palidez, pero después con el calor mismo se produce también una vasodilatación. Refleja que ayuda a radiar, ¿no es cierto? Ayuda a conveccionar y a sacar el calor que se está produciendo. Acordémonos que los músculos están generando los ciclos fútiles. Entonces se está produciendo una enorme respuesta. Todas estas respuestas cardiovasculares también se pueden ver, por ejemplo, en la hemorragia, que sería el otro ejemplo que vamos a revisar, ¿ya? En hemorragia se pierde, acá tenemos la lista de cosas que puede pasar, el volumen de sangre, ¿cierto? Perdemos un volumen. Y ahí ya no es una redistribución, ¿ya? Sino que ahora estamos que
el volumen total que teníamos de sangre, que está siempre cerca del 7, el 8% del peso total del cuerpo, baja, ya no es un 7, a lo mejor ahora es un 6%, ¿ya? Se puede perder una cantidad de sangre importante, medio litro, 1 litro, y eso ya va a generar una respuesta cardiovascular que va a tratar de compensar, ¿ya? Una respuesta compensatoria. Entonces vamos a generar, en ese caso, una hiperdinamia, ¿ya? Con el poco volumen que tenemos que hacer que ese volumen circule rápidamente, ¿no es cierto? Para poder suplementar sangre a los tejidos. Si no tenemos éxito en hacer eso, entonces vamos a tener un shock, ¿ya? Que podría ser perfectamente un shock hipovolémico, ¿ya? Y si no logramos llegar rápidamente a urgencias, ¿no es cierto? Ese shock hipovolémico nos puede generar una falla multisistémica y la muerte. Ahora, participan en este evento de poder generar esta integración y estas respuestas, obviamente el tono simpático, ¿ya? Cuando estamos en situaciones de ejercicio, cuando estamos en situaciones de hemorragia, el tono simpático se aumenta rápidamente, ¿ya? Y eso ayuda a todas las respuestas simpáticas, como por ejemplo, generar activación del corazón, ¿ya? Sería un efecto cardíaco directo, ¿ya? A través de receptores beta 1, y vamos a tener, ¿no es cierto?, mayor frecuencia cardíaca, con también, a eso se le va a sumar la inhibición del parasimpático. Entonces ya no tenemos efecto estimulante simpático, perdón, parasimpático, y tenemos el efecto estimulante simpático beta 1, también tendríamos el efecto inotrópico, ¿no es cierto?, a través también de receptores beta 1, lo cual se le va a sumar al efecto lucitrópico. Entonces tenemos un efecto lucitrópico que guarda mucho calcio, el efecto inotrópico que ayuda, ¿no es cierto?, a liberar el calcio, y tenemos el efecto de frecuencia. Entonces, sumados los dos efectos, vamos a tener un volumen sistólico más alto y una frecuencia cardíaca más alta, lo cual ya sabemos qué significa eso. Volumen sistólico más alto y frecuencia cardíaca más alta, tenemos un gasto cardíaco más alto. Entonces, el aumento del tono simpático obviamente genera un aumento del gasto cardíaco. Pero no es lo único que hace el tono simpático, sino que también aumenta la resistencia periférica. ¿Cómo lo hace? Ustedes ya lo saben bien, genera efectos a nivel de las arterias y a nivel de las venas, ¿no es cierto? En los dos casos tiene receptores alfa-1 adrenérgicos, que a través de IP3 aumentan, ¿no es cierto?, calcio adentro del músculo de las arterias o de las arteriolas, y produce, ¿no es cierto?, una vasoconstricción. Al producir la vasoconstricción, que sería una constricción arteriolar o una constricción venosa, venoconstricción, entonces va a generar zonas, lugares, ¿no es cierto? En primer lugar, en el caso arterial, va a generar zonas donde va a haber menos irrigación, ¿ya? Entonces, toda la zona hacia abajo de una zona vasocontraída va a tener la presión baja, ¿ya? Y eso va a pasar en el tracto gastrointestinal, en el riñón, etcétera, ¿no es cierto?, donde vamos a tener zonas de vasoconstricción. Va a significar zonas con menos perfusión, zonas relativamente isquémicas, ¿ya? Pero, ¿eso qué hace? Como respuesta de eso va a tener que en el volumen circulatorio efectivo va a tener la presión más alta, ¿ya? Eso es una respuesta, como consecuencia del aumento del tono simpático. Y que esa presión esté más alta, ¿qué va a significar? Que en las zonas donde yo tenga abierto los capilares, los precapilares, y esté abierto toda la circulación hacia el lecho vascular, en esa zona va a haber más flujo. ¿Ya? ¿Y en qué zona van a haber más flujo? Va a haber más flujo en las zonas donde yo tenga mayor actividad metabólica, ¿no es cierto? O sea, donde existan metabolitos vasoactivos. Si tengo metabolitos vasoactivos, por ejemplo, el músculo que está moviéndose y que está ejercitándose, en ese caso, entonces, la alta presión va a derivarse y va a preferir irse hacia el lugar donde está abierto el flujo, ¿no es cierto? Y voy a tener un mayor flujo hacia ese sector. Eso va a permitir inteligencia, ¿no es cierto?, en la redistribución de recursos. Lugares donde no se está actuando metabólicamente, se corta el flujo. Lugares donde hay mucho flujo metabólico y hay vasodilatadores presentes, se aumenta el flujo, ¿ya? Y eso permite entonces respuestas cardiovasculares al ejercicio, respuestas cardiovasculares a la hemorragia, por ejemplo.
Ese es en el lado arterial. Ahora, ¿qué pasa en el lado venoso? En el lado venoso, como tenemos una venoconstricción, entonces lo que va a pasar es que el volumen va con baja tensión, ¿no? El volumen no tensinógeno, disminuye, ¿ya? Disminuye con el objeto de transferir ese volumen venoso, un poco hacia el lado arterial, facilitando el aumento de la presión arterial. Entonces, ese por un lado, la venoconstricción. Lo cual se asocia normalmente, por ejemplo, en ejercicio, es muy fácil de entender, se asocia a el efecto del masaje muscular, ¿cierto? De tener músculos que están apretando las venas y esas venas apretadas también van a favorecer el efecto de venoconstricción y va a favorecer el retorno venoso. Necesitamos retorno venoso para poder cumplir la ley de Frank-Starling. Si no llega retorno venoso, no tengo precarga. Si no tengo precarga, no tengo volumen sistólico. Si no tengo volumen sistólico, no tengo gasto cardíaco, ¿no es cierto? Entonces, el corazón solo puede expulsar lo que recibe, ¿ya? Eso sería la ley de Starling. Y junto a eso estaría el efecto del aumento de la ventilación, ¿no es cierto? Si yo estoy aumentando la ventilación, genero presiones torácicas negativas, las cuales también ayudan a el retorno venoso. Entonces tendríamos tres factores que están favoreciendo el retorno venoso y que se cumpla la ley de Frank-Starling: venoconstricción, masaje muscular, contracción muscular y presiones intratorácicas negativas. Entonces, todas estas respuestas van, ¿no es cierto?, generando redistribución del flujo, ¿no es cierto?, y el aumento, entonces, de todo el sistema cardiovascular. Y no solamente el simpático va a estar presente, sino que también estaría la respuesta, por ejemplo, del sistema renina, angiotensina, aldosterona, la respuesta del varorreflejo, ¿no es cierto?, que sabemos que se van a activar porque, ¿no es cierto?, al producirse una menor perfusión al riñón, inmediatamente se activa el reflejo renina, angiotensina, aldosterona. Lo cual le agrega un elemento más a la vasoconstricción, le agrega la angiotensina 2, que se va a sumar a los efectos vasoconstrictores de la adrenalina y la noradrenalina, ¿ya? Y la aldosterona, que ahora lo que hace es contribuir a tratar de recuperar sodio, ¿no es cierto? Entonces se opone a la disminución de la volemia. Dentro de este elemento, ¿no es cierto?, también como tenemos tantos cambios de fuerza de Stalin y tantos cambios que se van ocurriendo en los lechos vasculares, es esencial también la función de los linfáticos, que por ejemplo en respuesta al ejercicio, eso es muy simple de entender, ¿no es cierto? Vamos a tener también un mayor flujo linfático. No solamente mayor retorno venoso, sino que también hay mayor retorno linfático, ya por efecto también del masaje linfático, ¿no es cierto?, por los músculos. Y la posibilidad de tener, ¿no es cierto?, alteraciones de la distensibilidad de los vasos. Sabemos que las arteriolas son rígidas, pero cuando están vasoconstridas tienen más rigidez, entonces pierden distensibilidad, ¿ya? Y en cambio las venas son súper distensibles, entonces tenemos un depósito de sangre, un 67% del volumen total de sangre está en las venas. Entonces ahí tenemos como un chanchito en el banco, ¿no es cierto?, donde podemos hacer uso de ese depósito para usarlo de repente para aumentar la presión, para tener mayor flujo sanguíneo hacia otros lugares. Tenemos también la respuesta de los quimiorreceptores, que curiosamente no es una respuesta que sea muy importante en cuanto a los cambios que se producen durante el ejercicio. ¿Y por qué es esto? Porque tal como lo vamos a ver durante el capítulo de respiratorio, en el ejercicio en realidad no cambia tanto las presiones parciales de los gases, ¿ya? Increíblemente se mantiene la PCO2 se mantiene normal, la PO2 se mantiene normal, ¿ya? Pero en el lado arterial, siempre esto en el lado arterial, ¿ya? Y el pH también se mantiene normal. Entonces, no se le observa un rol tan importante en los quimiorreceptores durante el ejercicio. Lo que sí hay es una gradiente arteriovenosa de oxígeno, una PV, ¿no es cierto?, de oxígeno mayor.
¿Por qué? Porque obviamente hay más consumo de oxígeno por efecto del ejercicio. Esa sería una situación, ¿ya? Eh, lo otro que podría pasar, supongamos, en una situación de hemorragia, es que hubiese una hipoxemia, ¿ya? Es decir, que la presión parcial de oxígeno fuera inferior a 60 milímetros de mercurio, ¿ya? En ese caso, los quimioreceptores se van a activar. Y cuando el quimioreceptor se activa, hace que el reflejo barorreceptor sea también más sensible. Hay una mayor sensibilidad del reflejo barorreceptor, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una relación entre estos mecanismos. Los mecanorreceptores, entre ellos, el más importante, por ejemplo, sabemos que están asociados al barorreflejo, pero también hay receptores que tienen que ver con el estiramiento, ¿no es cierto? Y el volumen de las aurículas, que permiten, ¿no es cierto?, la liberación de péptidos activos, ¿ya? Entre está el péptido natriurético auricular, ¿ya? Y con eso también tenemos algunos efectos vasculares. Y finalmente estaría la liberación de los vasodilatadores que están presentes, ¿no es cierto?, en los lechos vasculares cuando hay mucho actividad metabólica o hay poca sangre, ¿ya? En los dos casos se puede aumentar y concentrar los vasodilatadores. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que, con el tiempo, si no hay flujo en un lugar, ese lugar se va a ir llenando de vasodilatadores, a tal punto que esos vasodilatadores después le van a ganar al efecto vasoconstrictor. Y va a tener que haber flujo, porque de otra manera habría necrosis en ese sector, ¿ya? Entonces, se autorregula el flujo sanguíneo hacia ese lugar para favorecer la sobrevivencia de ese tejido, ¿ya? Lo mismo cuando está pasando cuando hay mucha actividad metabólica. Un lugar que tiene flujo, pero tiene mucha actividad metabólica, también va a querer eh, que esa actividad metabólica que el flujo se mantenga, y para eso los vasodilatadores también van ayudando, ¿no es cierto?, a que se mantenga el flujo en ese sector. Ya. Eso en general, ¿no es cierto?, las funciones integrativas. En relación al ejercicio, podríamos decir nosotros que el ejercicio tiene un equilibrio entre un comando central, que sería del lóbulo frontal, ¿no es cierto?, de la corteza frontal, que lo que va haciendo, va controlando y va generando las ideas, ¿no es cierto?, y va generando los comandos motores iniciales, ¿ya? Cuando las actividades motoras no están controladas por la médula, por ejemplo, no son actos reflejos, ni circuitos que permiten la motilidad, o circuitos, ¿no es cierto?, que lo que permitan es el movimiento de las extremidades. Entonces, normalmente vamos a tener un comando central que nos va a indicar el inicio del movimiento. Estos comandos centrales podrían ser, normalmente son de la corteza, pero en algunos casos podrían estar presentes incluso en el cerebelo, ya cuando son aprendizajes de patrones de movimiento que son complejos, donde la corteza no participa, porque ese movimiento ya está aprendido. Por ejemplo, las personas que hacen el ballet, las personas que bailan, las personas que saltan, los atletas que tienen que hacer movimientos complejos, esos movimientos se los aprendieron, claro, con la corteza, hubo todo un aprendizaje, pero posteriormente, después, la ejecución del movimiento no requiere que la persona esté prácticamente consciente del movimiento, lo hace, simplemente hace el movimiento porque ya ahora es el cerebelo el que le va a indicar cómo lo va a hacer. Y en algunos casos se sabe que son los ganglios basales los que inician el movimiento también, ¿ya? Y ahí tenemos las situaciones de las alteraciones de los ganglios basales que también son visibles en alteraciones de los movimientos, ¿ya? La enfermedad de Parkinson, la corea de Huntington, etc., ¿ya? Entonces, necesitamos un comando central, ¿ya?, que en este momento vamos a decir que sale de la corteza frontal, ¿ya?, lóbulo frontal, pero que se equilibra a las respuestas locales, ¿ya? Entonces, tenemos este juego entre lo que nos indica el movimiento que hay que hacer y lo que tenemos que hacer, versus lo que el músculo, en su respuesta metabólica, está generando, ¿no es cierto? Y sus vasodilatadores metabólicos está generando, ¿ya?
Entonces, eso es lo que vamos a revisar en el ejercicio, cómo ocurre eso, ya esta relación entre los dos factores. En el primer lugar, sabemos que una persona antes de generar su actividad de ejercicio, ¿ya? Va a tener este comando central, ¿ya? Este comando de que vamos a hacer este movimiento, vamos a saltar, ¿no es cierto? Vamos a hacer el salto triple con un extendido hacia la derecha, no tengo idea cómo se llama, no sé si alguien de ustedes sabe los saltos ornamentales, estos saltos olímpicos, ¿no es cierto? Vamos a hacer un caballete, vamos a saltar, vamos a boxear, vamos a hacer esgrima, vamos a jugar ping-pong, tenis. Todas esas son cosas de coordinación de movimientos, son súper difíciles. Vamos a jugar a la pelota y vamos a hacer un gol, ¿no es cierto? Le vamos a decir a Vidal cómo se hacen los goles y cosas así. Ya, entonces, el comando central lo que hace es generar un aumento del tono simpático, ¿ya? Entonces, nuestra corteza, o bien puede ser otros núcleos que van a generar, ¿no es cierto?, esto, nos preparan y nos anticipan para el ejercicio, ¿ya? Entonces, lo que no se sabe es cuál es el estímulo previo, inicial, ¿ya? Constanzo hace un signo de interrogación, ¿no es cierto?, en su análisis, de cómo parte esto, ¿ya? ¿Quién le dice al cerebro que tenemos que hacer esto? Y yo tengo una hipótesis muy simple, ¿ya? A veces las cosas simples son las más importantes, ¿ya? Es simplemente el lóbulo límbico, ¿ya? El lóbulo límbico le está diciendo a la corteza, oye, vamos a ganar, oye, vamos a dar el mejor salto de la vida, oye, vamos a cumplir nuestros sueños, ¿ya? Ayer estuve viendo un atleta inglés que ganó en el salto en esquí. Hizo 70 metros y lo increíble es que lo hizo en el lapso de un año. Partió primero saltando, ¿qué? 10 metros, después se fue a Alemania, se fue a entrenar, saltó 20 metros y se cayó y se pegó y siguió entrenando, entrenando y durante un año entrenó hasta que llegó a la Olimpiada y hizo 70 metros, el récord de salto en esquí en la Olimpiada para Gran Bretaña. Genial, lo encontré genial, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿qué tenía esta persona? Tenía motivación, el lóbulo límbico. Y a mí me faltó, creo que la doctora Constanzo le falta un poco de neurociencia tal vez, ¿ya? Entonces, vamos a decir aquí que esta asterisco es correcto desde el punto de vista de mecanoreceptores y quimioreceptores. Está bien, no sabemos cómo participan, pero hay una certeza mayor, que el deseo de querer hacerlo, y es lo más lógico, el lóbulo límbico, ¿no es cierto?, le va a decidir y va a motivar a la corteza motora a prepararse para el ejercicio, ¿ya? Entonces le va a decir, ya, ok, vamos a hacerlo. ¿Ya? Entonces empieza uno casi a sudar, empieza uno a moverse, empieza uno a prepararse y el volumen sistólico va, por supuesto, a aumentar, la frecuencia cardíaca aumenta, venoconstricción, ¿no es cierto?, el movimiento de la musculatura, empezamos a saltar de a poquito, a movernos, ¿no es cierto?, a precalentar, vasoconstricción selectiva en la piel, tacto gastrointestinal, riñón, músculo inactivo, etc. Y todo eso estamos listos para dar el gran salto de aumento del gasto cardíaco en el momento que corresponda, ¿no es cierto? Y con el gasto cardíaco alto ya empezamos, ¿no es cierto?, a hacer nuestra actividad. Ese sería un poco cómo partimos de un orden central, ¿no es cierto?, a el gasto cardíaco. Ahora, sabemos que este gasto cardíaco se va a enfrentar a un problema, ¿ya? Y el gran problema que se va a enfrentar, este aumento de gasto cardíaco, es que tenemos el tono simpático alto. ¿Y por qué digo yo que va a ser un problema? Porque con el tono simpático alto, lo que voy a tener como respuesta lógica es un aumento de la venoconstricción y aumento de la constricción arteriolar, ¿ah? Arterial. Entonces voy a tener una alta resistencia periférica. Voy a tener necesariamente, si es que no hubiese otra respuesta, ojo con eso, voy a tener un aumento de la resistencia periférica, lo cual me va a implicar que con el aumento del tono simpático voy a tener
ha aumentado el gasto cardíaco, ha aumentado la resistencia, como lo vimos recién, y eso va a aumentar la presión, ¿ya? Eso es lo que finalmente va a hacer el tono simpático. Pero resulta que en ejercicio no pasa eso. ¿Por qué no pasa eso? Porque vamos a tener una gran cantidad de metabolitos vasodilatadores que nos van a ayudar a generar hiperemia activa, ¿ya? En el sector. Entonces voy a tener una hiperemia activa que me va a mantener el alto gasto cardíaco, pero una muy baja resistencia, ¿ya? Con ello, y la baja resistencia va a estar dada por los metabolitos vasodilatadores. En este caso sería lactato, potasio, adenosina. ¿Ya? Entonces vamos a entrar frente a la contradicción, entre comillas, ¿no es cierto?, de tener un alto tono simpático, vamos a tener un alto gasto cardíaco, pero la resistencia periférica va a estar muy baja, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, va a estar dado por esta respuesta. Esta es una respuesta ahora local, ¿ya? Y esta respuesta local nos facilita esta disminución de la resistencia periférica. Y no solamente nos va a ayudar probablemente a que se liberen mayormente estos vasodilatadores, ¿no es cierto?, sino que también nos va a ayudar probablemente, juntamente con todas las otras variables, a que se liberen nuestras hormonas de la felicidad, ¿no es cierto?, el cuarteto de la felicidad, para que nos sintamos bien. Por eso uno se siente tan bien después de hacer un ejercicio, ¿ya? Yo echo de menos ese tipo de cosas, ¿ya? Porque como ustedes saben, tengo esta distrofia que me impide hacer actividad física. Pero yo, con poquito que haga, de repente ya me encuentro sudando haciendo algo muy chiquitito, digamos. Ya yo creo que ahí debo tener un poquito de hormona de la felicidad, ¿no es cierto? Un poquitito. Pero me gustaría correr una maratón, me gustaría jugar un partido de fútbol, me encantaría, ¿ya? Así que bueno, pero uno no puede hacer todas las cosas que quiere en la vida. Ya, esto va a mantener entonces el gasto cardíaco alto, ¿no es cierto?, y la resistencia baja, van a lograr generar todo este tipo de respuestas que son necesarias, ¿no es cierto?, para el ejercicio, para que ocurra adecuadamente, que aumente, ¿no es cierto?, la presión sistólica, aumenta la presión de pulso, ¿ah? Que aumenta el volumen, ¿no es cierto?, residual. O no, perdón, eh, ¿qué será esto? Volumen RB, que aumenta Q. Retorno venoso. El retorno venoso, gracias, eso. Sí, sí, sí. Claro, podría haber puesto de otra manera. Claro, es lógico. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, el Frankenstein. Cae la resistencia periférica, la presión arterial media, ¿no es cierto? Puede aumentar un poquito, pero es leve. La presión diastólica puede disminuir o no, ya, puede no cambiar. Y la diferencia arteriovenosa de oxígeno, esa sí va a aumentar porque voy a tener mayor consumo de oxígeno, ¿ya? Así que todas estas respuestas locales las voy a tener y van a ser parte de mi respuesta cardiovascular al ejercicio. ¿Cómo nos muestra Constanzo estas respuestas? Nos muestra de la siguiente manera. Y de aquí vamos a hacer un alto, ¿ya? Para hacer un break. A ver, voy a sacar esto que me molesta un poquito. Ahí está. Ya. Bueno, ahí tengo el ejercicio, ¿no es cierto?, que me va generando el comando central y la respuesta local. El comando central, ya dijimos, tiene que ver con el flujo simpático, ¿ya? Y disminución del tono simpático. Entonces, vamos a tener respuestas cardiovasculares que van a aumentar el gasto cardíaco y vamos a tener respuestas venosas y arteriolares que nos van a redistribuir la sangre y nos van a aumentar, ¿no es cierto?, el volumen circulatorio efectivo va a tender a estar en un espacio menor, ¿ya? El continente va a ser menor, por lo tanto la presión es mayor, y las venas van a tener un continente también menor, ¿ya? Y eso va a generar un mejor retorno venoso, ¿ya?, que va a ayudar a que se produzca, ¿no es cierto?, el mayor gasto cardíaco. Y se va a asegurar
Frank-Starling. Y por otro lado, tenemos las respuestas locales con los metabolitos que van a generar una dilatación arteriolar y una caída de la resistencia periférica. Y los dos factores, ¿no es cierto?, nos van a asegurar un mayor flujo sanguíneo hacia el músculo esquelético. No nos van a asegurar necesariamente un aumento de la presión, ¿ya? Recordemos que eso no es el objetivo. Aquí el objetivo es la mayor perfusión, eso sí. ¿Ya? Así que no necesita asegurar mayor perfusión a los músculos metabólicamente activos, ¿ya? Perfecto. Y, veamos. Y el resumen sería este, y con esto paramos, ¿ya? Entonces, en resumen, vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, efecto, ¿no es cierto?, beta 1, aumento del volumen sistólico, también efecto beta 1, aumento de presión de pulso, ahora en este caso porque aumenta el volumen sistólico, ¿ya? Aumento del gasto cardíaco porque aumentó la frecuencia y el volumen, aumento del retorno venoso por efecto de venoconstricción, ya tenemos los tres efectos, ¿no es cierto? Efecto simpático, efecto muscular de masaje muscular y efecto de presión intratorácica negativa. La presión arterial media puede subir un poquito, ¿ya? La resistencia periférica cae mucho por vasodilatación del músculo esquelético y la diferencia arteriovenosa aumenta por el mayor consumo de oxígeno en los tejidos, ¿ya? Muy bien. No sé si hay alguna consulta hasta este momento, y si no, nos vamos a un break de 10 minutos. ¿Ya? Eso de la vasodilatación en el músculo esquelético es por los metabolitos, ¿no? Es lo que explicó anteriormente. Exactamente. Ya. Exactamente. Gracias, profe. Ya, listo. Entonces, vamos a dejar de compartir y nos vamos a un break, ¿vale? 10 minutos, a menos que alguien tenga otra pregunta. Ya. Todo bien, profe, al parecer. Ya, Sí, muy todo bien. bien, profe. Ya, ahora, si alguien me hace el siguiente favor, ya, acuérdense que no es obligación. Si alguien puede copiar el link de la encuesta, ¿ya? Para que la puedan hacer en otro momento, no necesitan hacerla ahora. Los que quieran, ¿vale? Esto es totalmente libre, ¿ya? Me gustaría estimularlos, ¿por qué? Porque creo yo que es importante la opinión de ustedes para mejorar, para saber qué cosas estamos haciendo mal, en fin, cómo corregirlo. Si uno ve que el estímulo se le fue dado a algún profesor dirigidamente, uno puede después hablar con el profesor y decirle, oye, mira, pasó esto, etc. Ahí Máximo copió, ¿ya? Gracias, Máximo. Vale, así que les solicito, si pueden, traten de hacer la encuesta y la solicitud sería que ojalá encuestaran por lo menos al coordinador de cada asignatura que tienen. Eso sería genial, ¿ya? Porque en este momento tenemos solamente muy pocas, o sea, tenemos 4 o 5 respuestas. Hay algunos casos donde ni siquiera hay una respuesta por curso, lo cual es totalmente suficiente para tener una idea de qué piensan los estudiantes, ¿ya? Así que eso, ya. Gracias, chicos, nos vemos en 10 minutos. Son las 8:58, nos vemos a las 8, a las 9, 8 minutos.
Ya, vamos entonces a volver con la clase. Ya seguimos, hemos visto la respuesta cardiovascular al ejercicio y ahora vamos a ver las respuestas cardiovasculares ante una hemorragia, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener una situación muy simple, ¿ya? Si cae, si hay una hemorragia, lo que va a pasar es que normalmente va a disminuir el retorno venoso, o sea, eso es lo primero que uno debería esperar, ¿ya? A menos que fuera una hemorragia eh, de tipo arterial, digamos, ¿ya? Normalmente las hemorragias son de tipo venoso, ya eso quizás podríamos decirlo como una cosa, una normalidad. Si fuera una hemorragia de tipo arterial, ya ni siquiera vamos a tener que hablar de retorno venoso porque viene la muerte muy rápidamente, a menos que se logre detener el sangrado, ¿ya? Pero si eso no ocurre, la velocidad con que va la sangre, ustedes ya saben, por la arteria, es tan grande y la presión es tan alta que fácilmente uno puede sangrarse en fracciones de segundos. Entonces, estamos hablando acá de una hemorragia venosa, ¿ya? Donde se disminuye el retorno venoso, se disminuye el volumen sanguíneo, disminuye el retorno venoso, y por Frank-Starling disminuye el gasto, lo cual disminuye la presión, ¿ya? Entonces, la curva de función vascular sabemos que se va a desplazar hacia la izquierda. Y ahora vamos a tener un nuevo punto de intersección del funcionamiento del sistema cardiovascular en un nuevo punto de equilibrio. En este nuevo punto de equilibrio, ¿no es cierto? Si logra haber una compensación, ¿ya?, de la pérdida de sangre, es decir, las respuestas compensadoras, por ejemplo, aumento del simpático, en fin, todas las respuestas, valor reflejo, sistema de renin-angiotensina aldosterona, si todo eso logra suplementar de alguna manera, ¿no es cierto?, el déficit de sangre, entonces nos podemos salvar. Si, por ejemplo, hay mayor aumento de proteínas, ¿ya?, para aumentar la presión oncótica, ¿ya?, y retener, perdón, retener volumen. Hay una serie de variables que van a cambiar, ustedes esto lo van a ver después en hematología, que la sangre que está, ¿no es cierto?, se empieza, entre comillas, a recuperar el volumen, pero se recupera el volumen y no la cantidad de glóbulos rojos, ya se va a ir recuperando el volumen gracias a la mayor cantidad de proteína, gracias a la mayor cantidad de síntesis que pueda hacerse. Pero la velocidad de síntesis de los glóbulos rojos es menor, ¿ya? Entonces, ese también es un problema. Ahora, si estas respuestas compensadoras no funcionan a la velocidad que se necesita, puede haber un fracaso, y eso podría generar, por supuesto, la muerte ya de la persona. Yo no voy a andar en los distintos mecanismos porque esto es una cuestión clínica, ¿ya? Pero hay muchas posibilidades de que aquí tengamos por ejemplo, eso lo podemos ver en el jueves, ¿no es cierto?, un shock hipovolémico. Entre las respuestas que vamos a tener el reflejo vasoreceptor, que claramente va a estar activado porque vamos a tener, ¿no es cierto?, una caída importante de la presión. Entonces, el varoreflejo se activa y vamos a tener una activación del tono simpático, beta 1, vascular, alfa 1, y vamos a tratar de aumentar el retorno venoso, Q y P, pero sin aumentar la volemia, ¿ya? Después, en cuanto al sistema renin-angiotensina aldosterona, obviamente también vamos a tener una hipoperfusión renal, ¿ya?, agravada porque hay tono simpático, ¿ya? Entonces, vamos a tener igual aumento de la angiotensina 1, 2, aldosterona, en fin, y lo cual va a tender a ayudar a aumentar el retorno venoso, el gasto cardíaco, la presión, pero en este caso va a ir aumentando el volumen de sangre. Pero no aumenta los glóbulos rojos, sino que va a ir aumentando la cantidad de volumen que hay, ¿no es cierto?, en el espacio vascular. Eso. Después, en relación a la respuesta a los capilares, va a haber unos cambios pasivos de la fuerza de Starling, porque voy a tener, ¿no es cierto?, la vasoconstricción en los tejidos que no me importan mucho, y eso va a caer la presión hidrostática, lo cual ayuda a mejorar la reabsorción por la fuerza de Starling. También ADH se va a liberar, ¿ya?,
y eso va a ayudar a aumentar la reabsorción de agua, ¿ya? Sabemos que el menor volumen va a ser sensado en los osmoreceptores hipotalámicos y se va a liberar ADH, se va a producir la unión al receptor B2 en los túbulos renales que van a inducir la liberación de aquapoриnas, y eso va a ayudar a que la osmosis pueda ocurrir adecuadamente y se pueda recuperar agua desde el túbulo hacia el intersticio. Y también aquí se revela un efecto vasoactivo, ¿ya? Vasoactivo del ADH, que se une a un receptor beta 1 que está asociado a una proteína G que unida a fosfolipasa C, que aumenta IP3 y esto aumenta calcio, lo cual genera una vasoconstricción. Y esta es la razón por la cual la ADH también es conocida como vasopresina, ¿ya? Y finalmente, los quimioreceptores. ¿Ya? Aquí cuando cae la presión parcial de oxígeno, como consecuencia del menor contenido arterial de oxígeno, ¿ya? Aumenta entonces el quimioreceptor, la actividad del quimioreceptor periférico, aumenta el tono simpático, vasoconstricción alfa 1, aumenta la resistencia periférica y eso tiende a aumentar la presión, ¿ya? Y en el caso de aumentar el PCO2, ¿qué va a pasar? Que se activa el quimioreceptor central, activa el simpático, aumenta la vasoconstricción alfa 1, aumenta el retorno venoso y aumenta la presión. Serían las respuestas cardiovasculares y el esquema general que tendríamos, ¿no es cierto?, frente a una hemorragia, sería, tengo el reflejo barro-receptor, que me va, ¿no es cierto?, a producir el aumento del tono simpático con todas las respuestas cardiovasculares en los vasos y en los vasos arteriales y en las arterias. Respuestas hacia riñón con aumento de la angiotensina 2, que aumenta la resistencia periférica por efecto vasoconstrictor y aumenta la liberación de aldosterona, que tiende a aumentar sodio y ayuda a retornar el volumen sanguíneo a la normalidad. Y la respuesta pasiva de los capilares, porque al haber vasoconstricción cae la presión hidrostática, lo cual aumenta la reabsorción de líquidos y hace que el volumen también tienda a aumentar hacia la normalidad la presión arterial, ¿ya? Finalmente tenemos el resumen de las respuestas cardiovasculares a la hemorragia, ¿no es cierto?, donde vamos a tener, por efecto de la activación del barorreflejo, una frecuencia de descarga del nervio del seno carotidio menor, ¿cierto? Lo cual va a aumentar el tono simpático, que va a generar estímulo beta 1, ¿no es cierto? Aumentando la frecuencia, aumentando la contractilidad beta 1 y aumentando el lucitropismo beta 1. Lo cual aumentar, ¿no es cierto?, la frecuencia y la contractilidad, aumenta también el volumen sistólico con la frecuencia, lo cual aumenta el gasto cardíaco. Esto también en relación al volumen sin tensión o volumen no tensinógeno, lo hace disminuir, es decir, transfiere volumen que está acumulado en las venas hacia el lado arterial, gracias al aumento del retorno venoso, ¿no es cierto?, a la eliminación del volumen tensinógeno, y también a su efecto alfa 1 en los tejidos va a aumentar la resistencia periférica. Y en el caso de la hipoperfusión renal, voy a tener una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no es cierto?, que va a tender también a ayudar a aumentar la resistencia periférica, angiotensina 2, y aumentar el volumen. Y la adrenalina, porque estamos activando el simpático, ¿no es cierto?, gracias al barorreflejo, va a estar alta, ¿no es cierto?, lo cual va a ayudar a todos los efectos alfa 1, y ADH, que también va a estar alta por la hipovolemia, también va a generarme efectos de vasoconstricción y recuperación del volumen de agua en la orina, ¿vale? Ya, ahí tenemos entonces todas las respuestas. Finalmente tenemos la hipotensión ortostática, ¿cierto?, que es una situación sumamente común, ¿ya? Esta hipotensión ortostática ocurre cuando uno pasa muy rápido de la posición de cúbito supino a la bipedestación. Es muy normal, me ha pasado muchas veces a mí esta situación, y también pasa cuando uno está en estasia venosa por estar mucho tiempo en bipedestación, ¿no es cierto? Se acumula la sangre en las venas,
acá hay una palabra que me gusta que usan mucho los estudiantes, hablan de encharcamiento, se encharca la sangre de las venas. Es bonito, ¿no es cierto? Yo cuando era chico me gustaba saltar en los charcos, ¿ah? Y charcos estaban llenos de pirigüines en ese tiempo. Ahora ya no veo en los charcos de agua, no veo pirigüines. Cómo va cambiando las cosas, ¿no es cierto? Bueno, eso hace caer la presión, ¿no es cierto?, en las venas, ¿ya? Esta caída de presión en las venas después disminuye el retorno venoso, ¿no es cierto?, disminuye la precarga, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto, disminuye la presión arterial. Al disminuir la presión arterial, se activa el varorreflejo, activa el simpático, y se produce toda la respuesta normal del simpático, ¿no es cierto?, que tiende a volver la presión arterial a la normalidad. En condiciones normales, esto es bien rápido, uno se pone de pie, se marea y inmediatamente el simpático logra rápidamente activar la persona y no se cae, ¿ya? En cambio, en condiciones patológicas, ya la persona se para de pie y la velocidad en que responde todo su sistema no es suficiente y uno simplemente se cae, ¿ya? Yo, todas las veces que me ha pasado esto, simplemente sé que me voy a caer. Así que trato de caerme en cámara lenta y hacia los lugares más blandos posibles para no pegarme, digamos. Así que es como casi tragicómico, ¿no es cierto? Bueno, la presión arterial media baja y se activa el reflejo, ¿no es cierto? Y la hipotensión ortostática se desencadena por la estasia venosa, por la fuerza de gravedad, ¿no es cierto? En ese caso, en la estasia venosa, ¿qué está aumentando? La presión hidrostática, ¿no es cierto? En las venas, uno siente las venas hinchadas, los pies hinchados, los tobillos hinchados, ¿no es cierto? Aumenta la filtración, edematización, ya el volumen venoso ahí empieza a disminuir, ¿no es cierto? La resistencia, retorno venoso, perdón, cuando veo la R me da por resistencia, el retorno venoso, ¿no es cierto? Y el gasto cardíaco cae y la presión arterial media cae, ¿ya? Así que eso es lo que va a pasar. Por eso que es bueno cuando uno está mucho tiempo de pie, estar así moviendo los pies, ¿no es cierto? Así como moviéndose un poco para allá, un poco acá, moviendo, estar con los pies así, sin moverse, quizás no es la mejor cosa. Y bueno, resumen de respuestas cardiovasculares a la bipedestación, tenemos caída de la presión arterial media, ¿ya? Y respuesta compensadora es tratar de volverla a la normalidad. Frecuencia cardíaca, en el mismo momento en que tenemos la respuesta inicial no pasa nada, pero después cuando trata de compensar sube la frecuencia. El volumen sistólico cae, porque cae el retorno venoso, y uno trata de volverla a la normalidad. Gasto cardíaco cae porque hay menos retorno venoso. Trata de volverlo a la normalidad. La resistencia periférica no pasa nada en el momento porque estamos lejos todavía de los arterios, ¿no es cierto? Pero después sube para tratar, ¿no es cierto?, de aumentar la presión. Y la presión venosa central obviamente tiende a caer porque hay salida de sangre y remanso de sangre o encharcamiento, como dicen ustedes, de sangre en las extremidades inferiores. Y eso hace, ¿no es cierto?, que la presión venosa tienda a disminuir. ¿Y qué trata de hacer el cuerpo como respuesta compensadora? Volver la presión hacia la normalidad, ya retornar hacia la normalidad. Bueno, eso sería la clase de hoy día, que hemos revisado las respuestas cardiovasculares, ¿no es cierto?, hacia el ejercicio, a la hemorragia y a la bipedestación. No sé si hay alguna duda de lo que vimos hoy día. Si no, veo aquí que me llegó un Kahoot. Si quieren podemos jugar un ratito. Antes, tienen clase ahora, ¿no es cierto? ¿Tienen La clase? clase se me dio como a las 11 y algo. Ah, entonces, chequemos el Kahoot que nos enviaron. ¿Les parece? Chequémoslo porque los ayudantes me lo enviaron. Así que sería bonito que tratemos de verlo. A ver. Ya, vamos a ver. Voy a hacer aquí, tengo que sacar esto, cerrar esto.
Ahí, cierro esto. Ya, vamos a abrir. Vamos a abrir acá. Mm. No sé si me llegó al correo electrónico o me llegó al WhatsApp. No, al correo electrónico. Ya, a ver, dice que Zachary Moscoso se ha unido a la sala de reunión. A ver, veamos aquí. Rato. Dice, estoy viendo lo que sale. Ya, muy bien. A ver, veamos aquí, me están mandando un Kahoot. Esto, yo estoy metido acá. Play as a guest. Ya puedo hacer play as a guest, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Que son pesados. Ya, ahí le inicio. Classic. Waiting for players. Y el pin es... El pin es 5264228. Ya, a ver, hagamos una apuesta. ¿Quién va a ganar hoy día el Kahoot? ¿Quién gana? De los que están aquí, a ver, ¿será el Máximo? ¿Será el Chris? ¿Será la Constanza? ¿El Brian? ¿La Lisette? ¿La Lynn? ¿El Arturo, el Iván? ¿La Rocío? ¿Quién puede ser? Vamos a esperar un poquito más nomás. Aquí el que quiere jugar. El que quiere, quiere. Ya. A la 1, a las 2 y a las 3. Ya, nos vamos. Ya, muy bien.
Muy bien. Vamos, partimos, pero perfecto. Un solo error, pero eso está muy bien. Todas las anteriores son mecanismos reguladores hipotalámicos de la temperatura. Muy bien. La Rocío. Rocío! Buena suerte. Ya, no está tan fácil, ¿ah? Porque era el hipotálamo anterior, ¿no es cierto? Ya, entonces, ahí tenemos la respuesta. Iván, uy, y la Rocío queda en segundo lugar, pero vamos. Ahora hipotálamo posterior. Falso, ¿no es cierto? Falso. Ya, muy bien, la siguiente. Cristian, tomó la delantera. Muy bien, todas las anteriores, ¿no es cierto? Bien. Y la Matilde, bien Matilde. Uy, hay personas diferentes que están tomando el liderazgo en esta vez. Claro que es falso, pues ¿cómo va a disipar calor si está generando calor? Vale, Matilde, sigue adelante. Muy bien, ¿no es cierto? El transporte no corresponde, ¿no es cierto?, a un mecanismo de disipación de calor. Y la Javiera, muy bien, ya, vamos.
verdadero, ¿no es cierto? Javiera, sigue adelante. Profesor, una pregunta. Ahí dice el tono simpático vasodilata los bueno, vasos sanguíneos de la piel o los vasocontrae. Como es calor, lo que pasa es que como es calor necesito liberar la temperatura. ¿O Sí, no? pero de eso se encarga el tono simpático o el parasimpático. Para eso. Bueno, Que no recuerdo bien esa parte. sí, tiene razón, es alfa 1, espérate, devolvámonos. Porque la vasoconstricción, no, pues el simpático es vasoconstricción alfa 1, claro. Exacto, es vasoconstricción y ahí decía simpático y por eso yo puse falsa porque esa es el parasimpático. Más que... Se equivocaron mis ayudantes. Ya, vamos a hablar con ellos, ¿ya? Ya. Pero, Entonces, bueno, aquí esto lamentablemente no lo puedo corregir porque ustedes saben que son puntos que se suman así nomás. sí, pero como era para que igual quedara como, no me quedara esa duda en la cabeza. Entonces no sería No, simpático, sí. sino que quería el otro. Sí, yo creo que hubo el error de pensar que se activaba la glándula sudorípara. Eso quizás fue el error, claro, para generar sudoración. Sí, Excelente, ya. ahí Eso sería está. muchas gracias, ¿Ya? Sí, profe. sí, eso es. Ya, vale. Buen punto. Y ya, muy bien. La aspirina sube la fiebre al inhibir, y AINES sube la fiebre al inhibir las prostaglandinas. ¿Cómo que suben la fiebre? Bueno, se equivocaron aquí, tiene que decir baja, ¿no es cierto? No, pero ahí dice que es correcto, excepto, o sea, significa que esa es la mala. Ah, ya, correcto, eso está listo, ya. Entonces estaría correcto, ya, perfecto. Está ahí pajaroneando. Muy bien. Entonces ahí sí que estamos bien. Ay, sí. Ese es el problema que tienen estas preguntas, ¿cierto? Siempre tienen una trampita, así que muy bien. Ya, o sea que esto no fue error. Mira, la Constanza se tiró en primer lugar. Muy bien. Ya, vamos. A ver cómo vamos. Ya, y son trastornos de la termorregulación. A ver, ¿quiénes son trastornos de la termorregulación? Bien, todo, ¿no es cierto? Eso está correcto. Ya. Y la Constanza sigue adelante y veamos quién sigue ahora con la respuesta. Claro, ahora vienen las respuestas cardiovasculares del ejercicio y todas las otras respuestas. Muy bien, muy bien, todo correcto, ¿ya? Vamos que fue más rápido. La Constanza está un balazo, ¿ya? Sigamos. Muy bien, se producen los vasodilatadores y se vasodilata, ¿no es cierto? A ver, ¿quién fue más rápido o más rápida? La Constanza, por favor.
Pero te están siguiendo cerquita, Constanza. Mira, el Iván y la Javiera van, pero muy cerca. Aumenta el retorno venoso, aumenta la frecuencia y aumenta el gasto, ¿no es cierto? Muy bien. Uy, la Constanza está imbatible. Pero, y el Iván y la Javiera siguen atrás. Falso. ¿No le gustó la pregunta? En hemorragia las respuestas compensadoras son independientes de la hemorragia. Esto lo encontré genial, ¿no es cierto? Muy bueno el enunciado. Ya, veamos quién es más rápido. Chuta, la Constanza. Tiene 11 respuestas correctas en fila, Constanza, te pasaste. Te pasaste. Ya, veamos quién sigue. Ya, ya. No está tan fácil esto, porque uno tendría a pensar que a lo mejor es solo administración del suero, ¿ya? Cosas así, o solo administración oral del líquido, lo cual puede ser que uno puede pensar eso, ¿ya? Pero cuando estamos súper, súper grave, se necesita obviamente de las dos cosas, suero y transfusión. Ahora eso es clínico, ¿ah? Así que si alguien no lo ha hecho en todo, no está mal, porque es una situación más clínica. Bien, Constanza, te alejaste ya casi 1000 puntos, casi 1000 puntos, muy bien. Ya te quedan solamente 5 puntos que ganar, Constanza, y ganas. Claro que es verdadero, ¿no es cierto? El reflejo del receptor aumenta la frecuencia, la contractibilidad y la resistencia. Perfecto. Wow. Y la Constanza ahora pasaste más de 1000 puntos. Estás por encima de Javier. Muy bien, claro. El sistema renina angiotensina aldosterona tiende a aumentar la reabsorción de sodio y de agua. Eso está bien. Y la Constanza sigue adelante firme, ¿no es cierto? Con más de 1000 puntos. Ya. Pero Ali me dice, hace un comeback con 3 en una sola fila.
Falso, ¿no es cierto? La respuesta nerviosa siempre es más rápida que la respuesta hormonal. Ya, perfecto. Y la Constanza no suelta el primer lugar. Ya, vamos. Muy bien, ¿cierto? Se activa el reflejo, varorreflejo y aumenta la actividad simpática. Genial. Y la Constanza, uy, ya casi pasaste por, no, más de 1000 puntos nomás, no, te está quedando muy bien. Bien, sigamos. Falso, ¿no es cierto? Porque el efecto no es vasodilatación, sino que vasoconstricción. Ya, eso. Perfecto. Y la Constanza, yo creo que ya estás a punto de ganar, Constanza, así que no sueltes. Y la Javiera está al ladito, pero vamos a ver qué pasa. Javiera tiene 11 en una sola fila. Súper bien. Y el máximo está de vuelta, cuidado. Pero parece que no ganaría el máximo. Vamos a ver. Está de vuelta el máximo. Vamos, a la 1, a las 2, a las 3. Bien, muy bien, excelente. ¿Quién ganó? Veamos quién ganó, veamos quién ganó. Bien. Ya, la Constanza, felicitaciones, la Javiera y el Máximo, que llegó al tercer lugar después de que no había estado, había desaparecido. Creo que estuve 14avo como 16 preguntas la partida más o menos. No sé qué te pasó. Yo dije, el Máximo dejó de contestar. Yo dije, ¿qué le pasó al Máximo? Que no está. Ya, oye, unas palabras de la ganadora. Ya, Constanza, a ver, diga algo, por favor. No sé qué decir. Pero Que estaba muy bueno el Kahoot, la verdad. Sirve Ah, mucho para integrar la materia. sí, yo creo que está bueno. Siempre he pensado que desde que ustedes me pidieron hacer esto, lo encuentro genial, lo encuentro bueno porque además es entretenido y ayuda a que uno repase la materia, o sea, como que repasa al tiro qué es lo importante. Sí, está Sí. bueno. Vale, ya, muy bien. O sea, un logro de ustedes, así que súper bien. Ya, chiquillos, nos vemos entonces con el grupo 1. Nos vemos a las 14:45 y vamos a chequear algunos casos. Pero yo antes de ese momento voy a hablar con su delegado. Le voy a mandar la lista de casos que tenemos que chequear ¿ya? Para el jueves, ¿ya? Porque los que vamos a chequear hoy de la tarde no son casos que vamos a chequear, ¿no? Ahí los vamos a revisar y vamos a trabajar sobre eso. Pero el jueves la idea es que todos preparen esos casos, ¿ya? Los que les voy a mandar. Listo, nos vemos. Chao, chao. Profesor,
Sí, dígame. Entonces va a haber laboratorio de fisiología normal, porque como ayer fue feriado y fue lunes, como el grupo A no tuvo laboratorio de fisiología. Tienes razón que no tuvo, ¿cómo no lo puedo hacer entonces? Ya, entonces, mira, pero lo bueno es que vamos a tener el día jueves. El jueves vamos a estar todos juntos y ahí vamos a hacer los casos, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Ya, eso, ya. Ya, Entonces, el laboratorio de fisiología esta semana no hay, pero el jueves vamos a ver todo lo que se va a ver, debería haber visto. se va a Ya. recuperar. Ese día jueves yo voy a recuperar, voy a hacer una actividad que permita didácticamente recuperar el avance que teníamos que tener esta semana, ¿ya? Lo vamos a hacer. Bien. ¿Tienes toda es que me perdí completamente, pensaba que era día lunes. Sí, ayer también me pasó como dije, oh, estamos a domingo, y después fue como, oh, pero no, es verdad que mañana es martes. ¿Y con neurociencias qué va a hacer, profesor, usted? Ya, pero en neurociencia lo que vamos a hacer es que vamos a conversar un rato, no va a ser mucho, pero sí nos vamos a juntar los dos grupos, ya hoy día y mañana. Y lo que vamos a hacer es que vamos a chequear los proyectos, ya vamos a conversar sobre los proyectos. Eso. Ya, entonces, ya cada uno en su laboratorio respectivo. Y nos vamos a juntar de 6 a 7, ¿ya? A la tarde. Cada grupo hoy día y mañana, ¿ya? Excelente. Muchas gracias, profesor. Ya, listo. ¿Cómo? Entonces, ¿nos juntamos, el grupo B también viene hoy día al laboratorio de neuro? No, pues, no. No. Ya. Cada grupo en su día. Hoy día el grupo A y mañana el grupo B, a las 6. Y solamente vamos a estar 1 hora, porque como no tuvimos clase, no les puedo hacer el práctico respectivo, pero lo que vamos a hacer es vamos a aprovechar y vamos a trabajar sobre los posibles proyectos que cada uno pueda tener, cada grupo, ¿ya? Excelente. Vale. Entonces, nos está viendo, profe. Cuídense mucho. Ya, gracias. Chao, chao. Chao. Chao, profe, gracias. Profe, gracias. Chao. Chao, chao.